Días, buenas tardes, buenas noches. Tal cual lo habíamos programado, entonces aquí está el primer video. En este caso, pues obviamente también tal cual lo dijimos, vamos a hacer un repaso en lo que tiene que ver con la temática que está contemplada para la evaluación del próximo lunes 27 de abril. Una cosa, un pequeño paréntesis antes de empezar. Tengan en cuenta, chicos, que ustedes se supone, deben ver estos videos de una forma eh, muy objetiva, es decir, no solamente por cumplir, de verdad traten de prestar la máxima atención a cada una de las cosas que se diga aquí, porque entre esas cosas yo posiblemente durante eh, el desarrollo de un video pueda soltar eventualmente alguna tareita, algún trabajo o alguna información que esto pues posiblemente implique alguna calificación. Entonces obviamente tienen que estar muy atentos. En cualquier momento, en cualquier parte del video se puede obviamente proponer algo para hacer. Recuerden de todos modos que la evaluación es el próximo día lunes y los procedimientos pues esencialmente los explicamos el día, los explicamos en el video anterior. Bien, cierro ese paréntesis. Entonces, chicos y chicas, miren, nosotros estamos trabajando en este periodo, en este primer periodo, estamos trabajando con dos vertientes de la matemática que son la estadística y la probabilidad. Hasta el momento nos hemos enfocado casi que totalmente en lo que tiene que ver con la estadística. Ya hemos visto algunas cositas de probabilidad, pero pues el fuerte incluso el fuerte de esta segunda evaluación sigue siendo la estadística. En ese caso, pues obviamente nosotros tenemos acá la primera vertiente, que es la estadística. Ya nosotros esencialmente recorrimos todo este camino. Ya sabemos cómo recolectar datos, cómo hacer un muestreo, cómo representar en forma gráfica, en forma tabular. Bueno, ya hicimos todo este recorrido de acá de la rama izquierda. Ya sacamos las medidas de tendencia central, que son las que están acá. Y estamos aquí cerrando esta primera parte con las medidas de variabilidad, dice acá, con las medidas de dispersión, rango, varianza y desviación estándar, que es esencialmente lo que nosotros vamos a revisar en esta primera presentación. Bien, entonces nos vamos a dirigir en este momento precisamente a ese lugar que es el punto de partida del tema que entra en esta segunda evaluación. Vamos aquí a la diapositiva número 38. Recuerden que yo eventualmente también estaré compartiendo esta presentación. Bien, donde vamos a hablar ya puntualmente de la varianza y de la desviación estándar. Son medidas de dispersión. Sería importante, primer paréntesis, segundo paréntesis, que ustedes tuvieran en este momento a la mano pues, la guía número 5, donde están, 4 o 5, no recuerdo bien cómo está distribuido el tema, donde están esos temas y los vayan siguiendo ahí. Porque obviamente toda esta parte conceptual está ahí. Y aquí la vamos a pasar muy rápidamente porque ustedes pues, pueden recurrir a ella en el momento en que lo necesiten. Vamos a decirlo de otra manera. La varianza y la desviación estándar son medidas de distanciamiento. Toman la distancia o miden la distancia que hay entre cada dato y un punto central. El punto central, pues obviamente son algunas de las medidas de tendencia central que nosotros tomemos como referencia, la media, la mediana o la moda. Y vamos a tomar la distancia de cada uno de los demás datos con respecto a esa media, a ese punto medio. Por ser una distancia tiene que tener siempre un valor positivo y nosotros recurrimos siempre para este ejercicio de determinar ese distanciamiento promedio a un promedio matemático que se llama la raíz media cuadrática. Esencialmente eso es la desviación estándar, el cálculo de una raíz media cuadrática o de un promedio cuadrático de cuánto se desvían los datos o cuánto se distancian los datos con respecto a ese centro.
que repito es una medida de tendencia central. Bien, entonces también tal cual lo hemos venido haciendo, hemos visto todos los diferentes tipos de medidas, clasificándolos en si son para datos no agrupados o si son para datos agrupados, por si acaso. Los datos no agrupados son aquellos en los que no se hace una clasificación, en los que no se hacen conjuntos, intervalos, etc. Bueno, los que no se meten en una tabla de frecuencias, y los datos agrupados pues son todos los contrarios, a los que le sacamos intervalos, los que metemos en tabla de frecuencia, etc. Para los datos no agrupados, entonces tenemos acá, tenemos estas dos fórmulas para los datos no agrupados. Recuerden, otro paréntesis, recuerden que la evaluación del lunes, pues esencialmente implica una correcta utilización de fórmulas, no implica memorización, porque obviamente ustedes van a tener las fórmulas a la mano, ya podrán alguno que otro pues recurrir también a la internet, bueno, libros, apuntes, las guías, en fin. Es decir, ese ya no va a ser el problema aquí va a ser la correcta utilización de las fórmulas. Aquí están las dos fórmulas, entonces cierro paréntesis, para la varianza de los datos no agrupados cuando hablamos de que estamos trabajando con una muestra o cuando hablamos de que estamos trabajando con una población. La diferencia es simbólica, no únicamente porque aquí está x barra, aquí está mu, y la n mayúscula para este, la n minúscula para este. El resto, pues, esencialmente la fórmula es la misma. Primer ejemplo. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo para datos no agrupados, por supuesto, porque no vemos tabla de frecuencia, no vemos intervalos, en fin. Aparte de eso, son muy pocos datos, entonces no hay ningún tipo de agrupación. Hablamos de datos no agrupados. Vamos a determinar la varianza utilizando pues esencialmente cualquiera de estas fórmulas. Vamos a asumir que es entonces una muestra y vamos a calcular la varianza para estos 6 datos. Bien, lo primero que debemos hacer en vista de que la varianza es una medida de distancia con respecto a un centro, pues obviamente es contar con ese punto de referencia, que es precisamente el centro, en este caso la media aritmética. Como son datos no agrupados, pues simplemente sumamos los datos, los 6 datos que están acá, y lo dividimos por el total de datos y tenemos una media, en este caso, de 20. Ya teniendo la media, pues ya teniendo, digamos así, esta partecita del rompecabezas, pues simplemente pasamos a aplicar o a utilizar correctamente la fórmula, que es lo que vamos a hacer aquí a continuación. Entonces tomo el primer dato, al primer dato le resto la media, lo elevo al cuadrado, de acuerdo con la fórmula. Hago lo mismo con el segundo dato, con el 12, con el tercer dato 23, con el cuarto dato 28 y así sucesivamente aplico la fórmula para todos los datos. Al final también de acuerdo con la fórmula, pues lo divido entre n menos 1, como n en este caso es 6, lo dividiríamos entre 5, 6 menos 1, de acuerdo a lo que nos indica la fórmula. Una vez hecho este cálculo, pues nos da un total de 196, lo dividimos entre 5 y pasando ese resultado a forma decimal, pues tenemos una varianza de 39.2 en unidades al cuadrado. Bien, es decir, si estos datos se hubieran tratado de edades, pues tendríamos 39.2 años al cuadrado. Si se hubieran tratado de puntajes en una evaluación, pues estaríamos hablando de 39.2 puntos al cuadrado, etc. Esta es la forma de calcular una varianza para los datos no agrupados. Ahora vamos a ver entonces cómo cambia con respecto a cuando hablamos de datos agrupados. Dense cuenta de que la fórmula de la varianza, esta que tenemos aquí, con respecto a la que tenemos para los datos agrupados, lo único que cambia es que ahora le agregamos aquí la frecuencia. La frecuencia pues obviamente va multiplicada por el resto de la fórmula. El resto de la fórmula se mantiene igual, entonces no habría ningún problema. No podríamos aplicar ningún tipo de ley asociativa porque obviamente la frecuencia es variable, por eso dice aquí FI, es decir, este subíndice I implica que también hay una dependencia
con respecto a esta I que está aquí. Bueno, no nos enredemos con eso, simplemente quiero decir que no podríamos hacer algo así como sacar una frecuencia y multiplicarla por todo, sino simplemente hacer la operación esta que está aquí en el numerador de manera puntual, no de manera discreta, es decir, para cada uno de los datos, tomando la distancia con respecto al centro, elevándolo al cuadrado, multiplicándolo por su respectiva frecuencia, y el resultado final, pues ahí sí lo podemos dividir por la cantidad de datos menos 1, como sucede acá. Bien, no cambiamos con respecto a la fórmula. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo 2 nos dice que ahora sí nos puntualiza, tenemos las edades de 26 personas, se supone que en años. De hecho, nos dan una tablita ahí con ciertos datos, una tabla de frecuencias incompleta, donde pues nos están indicando que que aquí está la frecuencia para cada uno de los datos ya agrupados en estos intervalos. Es decir, bueno, pues por hacer un repaso, hay entre esas 26 personas, hay 2 que tienen entre 15 y 20 años, hay 7 que tienen entre 21 y 26 años, etc. Bien, entonces en este caso lo primero que nosotros vamos a hacer es empezar a diligenciar ordenadamente esta tabla. En vista de que pues, es inminente la evaluación, pues yo les sugeriría enormemente que en la evaluación, que muy seguramente vamos a tener que hacer algo, donde vamos a tener que hacer algo muy similar a esto, pues también recurran a una tablita como esta, porque obviamente la manera más organizada es la manera más organizada de trabajar. Nos va a ir dando los datos de manera muy clara, muy organizada, sin que tengamos que hacer escrituras extensas de operaciones larguísimas, simples pero larguísimas, que a veces ni siquiera nos caben en la calculadora. ¿De acuerdo? Entonces recurren a esta tablita. Bien, vamos a hacer primero el diligenciamiento de esta primera columna, que es la marca de clase. Recuerden que la marca de clase es como el punto medio el punto medio o el promedio de cada intervalo. En este caso tenemos un intervalo cuyos límites son 15 y 20, entonces vamos a calcular un punto medio para ese intervalo, simplemente sumando los dos valores, 20 y 15, y dividiéndolo por 2. Entonces en este caso pues vamos a hacer lo siguiente. 20 lo sumamos entonces con 15 y lo dividimos por 2. El resultado que nos dé aquí lo dividimos por 2. Entonces ahí vamos a dividir por 2, tenemos el resultado en forma decimal 17.5. Ese sería el resultado que pues obviamente yo debo registrar aquí. Bien, 17.5, recuerden, se sacó de sumar los dos límites del intervalo, el superior y el inferior, y dividir por 2. Ese 17.5 entonces lo registramos ahí, en esa primera celda de la columna de marca de clase. Vamos a aplicar obviamente el mismo procedimiento con todos los demás, para el segundo intervalo, para el tercer intervalo, cuarto y quinto intervalo. De esa manera entonces obtenemos cada uno de esos resultados, utilizando los límites del intervalo. La frecuencia ya la tenemos, pasamos simplemente a hacer una multiplicación de las dos primeras columnas, es decir, en esta celda yo lo que haré será multiplicar 17.5, esta marca de clase del primer intervalo, por la frecuencia del primer intervalo, y pongo el resultado acá. Entonces en ese caso pues obviamente yo haría algo como esto, tomo el 17.5 que ya tengo acá y lo multiplico por la frecuencia, que en ese caso, en el caso del intervalo, es 2. Y eso me da un valor de 35. Ese valor de 35 yo lo pondría acá. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Pongo el 35 ahí. Hago el mismo procedimiento con el segundo intervalo. Multiplicaría 23.5 por 7. Eso nos da un resultado de 164.5. Y así sucesivamente con los demás intervalos. La multiplicación de marca de clase por frecuencia. Por supuesto, esta columna, si ustedes son, digámoslo así, detallistas y comparan esta columna con la fórmula, pues obviamente se van a dar cuenta de que no tiene nada que ver con la fórmula. ¿Para qué creerían ustedes que la estamos utilizando esa columna? La estamos utilizando porque con ella sí, con ese resultado final o la sumatoria de todas esas multiplicaciones de marca de clase por frecuencia, podemos calcular entonces
la media aritmética. Aquí tenemos el total de esa multiplicación. Recuerden que la media aritmética para datos agrupados es la sumatoria de marca de clase por frecuencia dividida por el número total de datos. Aquí sumamos toda esta columna desde 35 hasta 166 y nos dio 779. ¿Qué debería hacer con ese 779? Debo dividirlo entonces en el número total de datos para obtener la media, que fue lo que sucedió aquí. Lo divido entre las 26 personas, entre los 26 datos más bien, y me da una edad promedio de 29.96 años. Claro, esa edad promedio o ese promedio sí ya me va a servir ahora sí para utilizarlo aquí en la fórmula de la varianza para los datos agrupados. Ahora sí ya tengo el punto, digámoslo así, el punto de referencia. Ahora voy a tomar cada marca de clase y le puedo restar ese valor de 29.96. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, que es esencialmente lo que nos dice aquí. Tome cada marca de clase, réstele la media y luego de haber hecho el cálculo de esa resta, elévelo al cuadrado. Entonces vamos a ver qué sucede desde el punto de vista operativo. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Entonces en este caso yo pondría 17.5, que es la marca de clase, le resto la media que me dio 29.96 y a ese resultado lo elevo al cuadrado. Eso me da 155.25. Ese resultado es el que debo consignar acá en esta celda. Entonces vamos a ponerlo ahí, 155.25. Lo mismo haría con las demás celdas y obtengo estos resultados que están apareciendo ahí organizadamente. Una vez obtenido cada uno de estos resultados, dense cuenta de que la siguiente columna no es más que tomar la columna anterior, esta, y multiplicarla por la frecuencia respectiva, es decir, por esta. En este caso yo tomaría 155.25, lo multiplicaría por 2 y pondría el resultado acá. Algo como esto. Tengo 155.25, lo multiplico por 2 porque 2 es la frecuencia de ese intervalo y obtengo un resultado de 310.50. Ese 310.50 es el que yo, pues, por supuesto, debo poner acá. Bien, entonces ponemos ese resultado y aplicamos el mismo procedimiento para las demás celdas para completar estos datos que, dense cuenta, esencialmente me están dando los valores del numerador de la fórmula de la varianza. Dense cuenta de que hay columnas, por ejemplo, la marca de clase y esta de acá, digamos así, una operación intermedia que no están totalizadas, porque no es necesario, no se necesitan. Se necesita esta totalización para saber si obviamente contamos bien y si son los 26 datos que teníamos. Esta para obviamente calcular la media y esta también la necesitamos para saber cuál es el resultado final de esta sumatoria que hay aquí en el numerador. Entonces, pues aquí, ¿qué haríamos? Simplemente tomamos la calculadora, aquí empezamos a sumar cada uno de estos datos. No lo vamos a hacer acá porque nos toma bastante tiempo y no se trata de eso. El uso de la calculadora pues es bastante sencillo. Sumamos cada uno de esos 5 datos para cada uno de los 5 intervalos, de estos 5, 310, 292, etc. Y eso nos da un resultado final de 1290.46. Ese 1290.46, entonces se supone que es este valor de aquí del numerador, desde esta parte de arriba. Ahora tengo que dividirlo por entre n-1, es decir, lo dividiría entre 26 menos 1, o en otras palabras, lo divido entre 25. Entonces, en ese caso, calculamos la varianza para este conjunto de datos agrupados dividiendo entre 25 y eso nos da una varianza de 51.618. La pregunta aquí importante sería, ¿qué unidades tiene esto? ¿En qué unidades está el 51.618? Está en años al cuadrado, porque en este caso estamos hablando de las unidades de edad, que son los años, pues, y elevados al cuadrado, pues serían años al cuadrado. Bien,
Esta es la manera esencialmente en que nosotros calculamos la varianza. Ya la vimos para los datos no agrupados, en este caso la vimos para los datos agrupados. Una vez obtenida la varianza, que podríamos decir es el ejercicio largo, bueno, el complejo, entre comillas, pasamos a calcular la desviación estándar, que finalmente es como la culminación de la operación de raíz media cuadrática, es decir, donde ahora sí ya sacamos la raíz, que la desviación estándar no es otra cosa más que sacarle la raíz a la varianza, la raíz cuadrada. Obviamente eso va a implicar que podamos ya dejar las unidades de manera lineal o unitaria, es decir, ya no hablamos de años al cuadrado, sino hablamos de años. Ya no hablaríamos de, qué sé yo, puntajes al cuadrado, sino de puntajes, puntos. Y obviamente ese se supone que debe ser el resultado final. Entonces simplemente vamos a tomar los ejemplos anteriores y vamos a calcularle la raíz cuadrada. En el caso del ejemplo 1, por si acaso, entonces regresemos aquí de forma rápida. Bueno, no, dejémoslo tal cual está ahí. Le sacamos la raíz cuadrada 39.2. Bueno, no lo dejemos así como tan garete. Devolvámonos aquí a la 38. Y recuerden que aquí era donde nos había dado en el ejemplo 1 39.2. A ese le sacamos la raíz, eso fue lo que acabamos de hacer. Le sacamos la raíz cuadrada en la calculadora y nos da 6.26 unidades, ya no están al cuadrado. Y en el caso de los datos agrupados fue lo mismo, ya la habíamos obtenido en la diapositiva anterior, simplemente aquí en este ejercicio ya la habíamos terminado, 51.618. Entonces en ese caso pues simplemente a 51.618 años al cuadrado le calculamos la raíz cuadrada, como lo estamos viendo ahí, y eso nos da una desviación estándar de 7.18 años, que ya obviamente sería la medida final de, en promedio, qué tan distantes están todos esos 26 datos con respecto a ese único dato que era el punto central, la media aritmética. Bien, continuamos. Esto pues obviamente ustedes ya lo hemos mencionado anteriormente, es un promedio, es un cálculo de la distancia, qué tanto se alejan por encima o por debajo, la varianza está en unidades cuadradas, mientras que la desviación estándar estará en unidades ya lineales. Ahí están los ejemplos, centímetros cuadrados, centímetros, pulgadas cuadradas, pulgadas, milímetros cuadrados, milímetros, etc. Bien, eso es lo que nosotros tratamos de determinar pues con la varianza y con la desviación estándar. Bueno, aquí hay unas conclusiones con respecto a los ejemplos anteriores. Por supuesto, toda esta información ustedes la tienen en la guía, entonces no hay ningún problema en ese sentido. Esencialmente nos va a indicar la medida del sector alrededor de la media que se alejan los datos y donde esencialmente se van a localizar la mayoría de los datos. Aquí nosotros podemos ver que para el ejemplo de los datos no agrupados, la mayoría de los datos, si no todos, estarán entre los 13.74 y 26.26. Esos serían los límites alrededor de los, en los límites dentro de los cuales estarían los datos. Y en el caso de los datos agrupados, hacemos esencialmente lo mismo. A la media que nos dio 29.96 le restamos y le sumamos este valor de la desviación estándar, 7.18 años, y obtenemos estos límites resultantes de entre 22.78 y 37.14 años. Eso quiere decir que la mayoría de los datos, o más bien, en este caso pues, bueno, si hablamos de una muestra podríamos hablar de que la mayoría de los datos estarían localizados entre 22.7 y 37.14 años. Si habláramos de una población diríamos que todos los datos estarían en ese pedacito, en ese intervalo entre 22.7 y 37.14. Bien, ese fue el análisis de los ejemplos anteriores. Ahora, en vista de que todo no puede quedar de una manera tan, digámoslo así, subjetiva, simplemente a partir de una observación, para eso existe algo que se llama el criterio de homogeneidad.
que es pues esencialmente darle una medida y decir, de acuerdo a mi punto central y de acuerdo a la variación de mis datos o al distanciamiento de mis datos con respecto a ese punto central, el estudio que apliqué me sirve, la medida de tendencia central que estoy utilizando es significativa, o por el contrario, de nada me sirve, debo cambiarla, no puedo tomar decisiones a partir de esa medida de tendencia central, sino que tengo que utilizar otra. Tomemos un ejemplo, estoy trabajando todo el tiempo con la media aritmética y al final resulta que la desviación estándar me da un valor elevadísimo. Eso va a querer decir, de acuerdo, o como lo veremos ahorita, al criterio de homogeneidad, que los datos están excesivamente dispersos y pues ese punto medio, esa media no es una medida representativa. ¿Qué decisiones se toman al respecto? Bueno, desde un punto de vista académico, es decir, en el aula de clase, con ejercicios de papel, pues obviamente sería cambiar la medida de tendencia central. En un contexto real, pues obviamente ya implicaría tomar una muestra más amplia o por el contrario, cambiar totalmente la muestra y reiniciar todo el estudio estadístico que se haya hecho para obtener esos resultados. Entonces aquí tenemos nuevamente los mismos ejemplos de datos no agrupados y de datos agrupados. Esencialmente el criterio de homogeneidad nos dice, tome los datos y calcule el rango a partir de ellos. Recuerden que el rango no es otra cosa más que la resta del valor más alto, en el caso de los datos no agrupados, con el valor más bajo. Esto nos da entonces un rango para el ejemplo de los datos no agrupados de 16, y para ese mismo ejemplo teníamos, recuerden, una desviación estándar de 6.26 unidades. El criterio de homogeneidad nos dice que mientras ese valor de la desviación estándar se mantenga en un intervalo que corresponde a la quinta, como límite inferior a la quinta parte del rango y como límite superior a la cuarta parte del rango, podríamos hablar de que la muestra es homogénea. Pero por el contrario, si la desviación estándar se sale de ese intervalo, hablaríamos de que la muestra es heterogénea y es ahí donde empezaríamos a tener que cambiar, o más bien tener que modificar nuestro estudio porque ya no podríamos tomar esencialmente decisiones a partir de los resultados que se obtuvieran. Mientras la muestra, digámoslo así, mientras la muestra sea homogénea, podemos asumir que nuestro estudio estuvo bien hecho, que podríamos tomar decisiones con respecto a esos resultados. Si la muestra es heterogénea, diríamos que los resultados son excesivamente dispersos y por tanto pues tenemos que cambiar el ejercicio, empezar a hacer cambios porque obviamente el resultado no fue adecuado. En el caso de los datos, de este primer ejemplo, los datos no agrupados, pues nos damos cuenta de que si yo tomo este 16 y lo divido entre 5, me da 3.2, que si tomo este 16 mismo y lo divido entre 4, me da 4, es decir, el criterio de homogeneidad está limitado a esos dos valores, entre 3.2 y 4. Si mi desviación estándar no está en ese intervalo, entonces necesariamente el resultado de la muestra es heterogéneo y el estudio tendría que modificarse. Pues obviamente resolviendo este ejercicio 6.26 no pertenece a este intervalo, se sale de ese intervalo, es superior a 4, se sale del límite superior, decimos que la desviación estándar no pertenece a ese intervalo y por tanto la muestra es heterogénea, no es representativa esa media. Tocaría, pues si hablamos de buscarle una medida de tendencia central, buscar otra, la mediana, la moda, etc. Y pues si ya hablamos de un ejercicio realista o real, pues tocaría tomar las medidas o a partir de otra medida de tendencia central o volver a tomar otra muestra porque necesariamente se aleja excesivamente del punto medio que nosotros asumimos previamente. En el caso de los datos
agrupados, el ejemplo de datos agrupados, recuerden que en este caso el rango se calcula como el límite superior del último intervalo restado con el límite, o restándole más bien, el límite inferior del primer intervalo. Lo pueden revisar en la tabla para corroborar eso. Eso nos da un rango de 29 y la desviación estándar en este caso nos dio 7.18 años al cuadrado, recuerden. Calculamos los límites del criterio de homogeneidad tomando este 29, dividiéndolo entre 5, nos da 5.8, 29 entre 4 nos da 7.25. Este es el intervalo donde debe estar la desviación estándar para considerar que los datos son homogéneos, que los datos de la muestra son homogéneos. En este caso 7.18 pues sí está acá. Si por ser menor a 7.25 y mayor a 5.8 pues está en ese intervalo y por tanto decimos que la muestra es homogénea. Y en ese caso pues obviamente todas las decisiones que lleguemos a tomar a partir de las medidas de tendencia central o de las que veamos a continuación, que son las medidas de localización, pues van a ser totalmente válidas, van a ser totalmente aceptables y muy seguramente nos van a permitir tomar decisiones correctas u oportunas. Observaciones. Bueno, estas observaciones las pueden ustedes leer, están en su guía, pues también no hay ningún problema. Pero esencialmente nos está diciendo lo que acabamos de mencionar con respecto a qué sucede cuando la desviación estándar se sale de ese intervalo y qué sucede cuando por el contrario está dentro de ese intervalo. Bien, vamos a cerrar esta primera parte, este primer video, hasta aquí, hasta las medidas de dispersión, varianza y desviación estándar. Recuerden que nosotros habíamos visto otra previamente, la desviación media, pero no está contemplada ya dentro de esta evaluación y de hecho pues es una medida no muy utilizada. Lo que vamos a evaluar en esta o la próxima evaluación del lunes pues es la desviación estándar y la varianza en lo que tiene que ver con las medidas de dispersión. En un próximo video pues entonces partiré de aquí, de las medidas de posición o localización. En este punto, y pues obviamente ya con mayor razón, habiendo visto esto antes y siendo esto únicamente un repaso, ustedes ya pueden tomar la guía, verificar cuáles son los ejercicios propuestos que hay ahí, que tienen que ver con medidas de dispersión y por supuesto también podríamos hablar de todos los anteriores, pero bueno, en lo que tiene que ver con medidas de dispersión ya podrían hacer esos ejercicios. Es decir, la sugerencia es a partir de este momento empiecen a hacer los ejercicios propuestos ahí, para que empiecen por supuesto a preparar la evaluación. Trataré de mañana subir el siguiente video donde trataremos aquí las medidas de posición y localización y esto al final o el último video de esta semana implicaría lo que tiene que ver con la probabilidad y cerraríamos ahí el tema de la evaluación. Muchas gracias por su atención. Recuerden que los videos hay que verlos de manera muy atenta, es decir, prestarle atención a cada una de las cosas que se diga, revísenos porque eventualmente está resultando una que otra tarea en algún punto, en un punto cualquiera del video y por supuesto esa tarea eventualmente se tendrá que cumplir. Que tengan un muy feliz resto de día.